Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a abordar un tema que tiene ya bastante tiempo que he querido abordar. Y es un tema muy sensible, es un tema de la muerte. Y no es el tema de la muerte del personaje como tal, sino es el tema de la muerte de la terminación de esta vida física, es decir, cuando fallecemos. Y es un tema sensible que a veces evadimos, que quisiéramos no tocar, pero es una situación que nos va a tocar a todos, a todas. Es una cita con el destino, pues que no se puede evitar. Así que de este tema tan sensible hoy vamos a abordar con una especialista del tema y tenemos como invitada especial a la psicóloga Luisana Maite Fuentes García. Ella es psicóloga y especialista en tanatología. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Antes de abordar algunos puntos en específico, ¿qué nos puede decir de la tanatología? Pues la tanatología es el arte de acompañar a los seres queridos que se quedan después de una pérdida. Aborda también un poquito de nuestros últimos días de vida. También lo que buscamos es darle calidad de vida al enfermo. Cuando una persona tiene alguna enfermedad terminal o de sufrimiento. Cuando tiene alguna enfermedad terminal, que ya hay un diagnóstico que nos indica que ya le queda un corto plazo de vida. Es un tema sensible. Cuando hablamos de la muerte es un tema, decía yo, que quisiéramos no hablar de él, al menos no sé usted como psicóloga, no creo que haya alguien que diga, sí, quiero saber de mi día de final, ¿no? ¿Cómo se acompañaría a estas personas que están, por ejemplo, en etapa terminal de una enfermedad? Lo que buscamos, como le comentaba, es la calidad de vida, que le escuchemos en este caso, la literatura nos lo marca como el moribundo, que se escucha un poquito fuerte, pero en este caso el enfermo, que lo escuchemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos, para que de esta manera se pueda hacer una despedida con todos sus seres queridos, que en los últimos momentos tenga una calidad de vida. Y realmente está comprobado que a través de diferentes técnicas emocionales, en donde pasan los seres queridos, hacen una despedida, donde pueden conectar, disminuyen los síntomas físicos, disminuye el dolor, y esto nos ayuda hacemos mucho énfasis en la calidad de vida, porque a veces tenemos la idea de que ya por estar enfermos ya no podemos hacer nada por ellos, de que pues el sufrimiento los va a acompañar, de que el dolor los va a acompañar, pero realmente todavía son pues seres humanos, seres vivos, que los podemos acompañar en sus últimos días, que podemos hacer que su estancia aquí en la tierra todavía sea bonita, que todavía sea linda, y qué mejor que despedirse rodeado de amor. Hay dos líneas muy complicadas, a menos que yo he identificado, que es el tema de la aceptación personal. Yo, digamos que si ya tengo diagnosticado un día, no específico, pero ya un cáncer terminal, por ejemplo, donde mis días ya tengo un promedio, una esperanza de vida de 6 meses. Y pues por otro lado la familia también, porque son dos líneas, digamos, al menos yo así lo identifico, al menos, bueno, yo lo veo así, usted como especialista lo va a decir, pero en la primera instancia, ¿cómo nos ayudaría la tanatología? ¿Cómo abordar yo en lo personal ese proceso de despedida, de desapego, de aceptación de mi día de fallecimiento? Sí, por lo general el miedo a irnos, a partir, se asocia a lo desconocido, a que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué hay después, y nos da miedo no volver a ver a nuestros familiares, no volver a ver a nuestros seres queridos, nos preocupa qué va a pasar con ellos, si va a estar bien, quién nos va a cuidar. Entonces en la tanatología nuestro colchón y nuestras bases siempre se asocian a la religión. Cuando nos abordan el tema del miedo, de no saber qué es lo que va a pasar, pues nosotros casi siempre ya tenemos un conocimiento previo sobre qué religión es el paciente, y de ahí partimos, ¿no? Así que a dónde cree que va a ir, qué es lo que cree que va a pasar. Es también, o cuando no hay, es también trabajar esta parte de la espiritualidad, de todo lo que nos aborda el espíritu, ¿no? Somos seres espirituales, entonces también es
pues son bastantes cosas, también la desinformación, ¿no? Yo creo que el miedo disminuye a través de la información, de reconocer que somos seres espirituales y como nos dice la física, pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hay una metáfora muy bonita que nos deja Elizabeth Kubler-Ross, que es de las pioneras en la tanatología, que nos dice que la muerte es como cuando la mariposa sale del capullo. ¿Sí? En este caso, nuestro capullo sería nuestro cuerpo. Una vez que sale la mariposa, que sería nuestra alma, y sale solo para irse a una casa más bonita. Ya esta casa, que en este caso sería el capullo, ya no nos sirve, y pues se va a una casa más bonita. Entonces, no es que vayamos a desaparecer, simplemente vamos a estar, se podría decir que en otro plano. Le voy a poner un poquito más complicada la pregunta. Me ha tocado tratar con personas, tal vez usted también, que no creen en Dios, en la divinidad, en algo más allá de la muerte, que se rehusan, que comúnmente se le llama gnósticos o incluso ateístas. ¿Cómo tratar con estas personas que dicen yo no creo en más allá? ¿Es más complicado? Sí, es más complicado. No, le digo, pues nosotros vemos como nuestras bases la religión, pero realmente es la espiritualidad. No porque no practiquemos una religión no vamos a practicar espiritualidad. Realmente, pues hay muchas cosas que existen que no podemos ver, pero no porque no las podamos ver significa que no existen. Y es como le digo, pues realmente nosotros somos materia, entonces solo nos vamos a transformar. Y si leemos en la literatura, si leemos en diferentes casos, la ciencia nos lo explica también, como hay, a veces no lo llaman un Dios, pero saben que hay algo más, ¿no? Algo más inmenso. Y así nos vamos desde pláticas muy muy profundas, pues es analizar, ¿no? También muchas veces sentimos que somos un poco escépticos o que no creemos, pero también tiene una raíz, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le impide creer? ¿Qué está pasando realmente? Otro tema de sufrimiento y que va de la mano, creo yo, es la familia. He conocido personas que después del fallecimiento de la persona pasan meses, incluso años, con el dolor, con la no aceptación, pues con un sufrimiento. ¿Cómo acompañar a las personas, a la familia, en este caso de quien va a fallecer, desde antes de que fallezca y después? Sí, son bastantes factores los que implican ahí, porque es sobre todo desde antes, pues a veces están las problemáticas familiares, ¿no? Siempre la situación de quién va a cuidar al enfermo, entonces también a veces se van con un poquito de roces. Es sobre todo aquí manejamos muchísimo la comunicación, qué es lo que quiere el enfermo y qué es lo que quieren también las personas que están aquí. La despedida es para ambos, para la persona que se va y para la persona que se queda. Entonces todo tiene un significado. Las despedidas, en ellas incluyen los ritos, que en este caso podrían ser los funerales, el sepelio. A veces por nuestra misma negación, que es nuestra primera fase del duelo, nos negamos a participar en el rito, nos negamos a participar en el funeral, nos negamos a participar en el entierro, y eso tiene un impacto también que a lo mejor no se muestra a primera instancia, pero con el tiempo pues se va a mostrar. Entonces todo esto que hacemos en nuestra cultura mexicana realmente tiene un porqué, nos está ayudando, es como de manera gradual. Por eso el funeral dura 2 días y luego es el entierro. De manera gradual nos estamos despidiendo de nuestro ser querido, vamos y lo miramos, ahora sí que nos confirmamos que sí es él. Y ya una vez que pasa el entierro, nos quedamos, y esta parte no se trata de olvidarlo, sino se trata de reincorporarlo. No lo vamos a olvidar. Entonces vamos a reacomodar nuestra vida. Es un proceso un poquito largo, porque a veces una muerte despierta más traumas que traemos. Entonces sí,
pues es un proceso un poco largo, depende también de la historia de vida de cada persona. Sí, son situaciones muy complejas el tema de la muerte. Desde el que fallece, el que se queda. ¿Qué cree usted que es más difícil para la gente que se queda? ¿Alguien que fallece de forma repentina o alguien que va en una enfermedad terminal? ¿A quién le cuesta más abordar el duelo, la aceptación? Yo considero que cuando fallece de forma repentina, cuando fallece así de que ya sabemos, ahí ya empieza nuestro duelo. Desde que sabemos que ya va a partir, ahí ya empieza nuestro duelo. En cambio, cuando fallece de manera repentina, tenemos que trabajar todas estas situaciones que quedan inconclusas, como le digo. Cuando sabemos que ya va a fallecer, todavía podemos trabajar la despedida. A veces ahí es cuando nos animamos a decir lo que toda la vida le hemos querido decir. Y ambos, es cuando ambos se animan. En este caso el enfermo y el ser querido también. Entonces cuando fallece de forma repentina hay que trabajar todas las formas inconclusas y se quedan con esa sensación de lo hubiera querido ver por última vez. Aquí en México, Maite, hay otros lugares del mundo donde el tema de la muerte se ve de forma muy diferente a como se ve en México. Ciertos países, ¿no? En general se ve, digamos, de forma generalizada la muerte pues como un proceso pues, que nadie quiere y le rehuimos, pero hay ciertos lugares donde ciertas tradiciones que ven desde niños inculcan a las personas a ver el tema de la muerte como algo natural. Es decir, así como nacemos, pues va a haber un día que vamos a fallecer y es un proceso de, sobre todo el budismo que tiene oportunidad de conocer, donde incluso hay, claro, le llaman grandes iluminados, que cuando ellos dicen ya mi vida, creo que ya hice lo que tenía que hacer, es momento de regresar a la fuente, con Dios, la divinidad, como se le quiera nombrar, es momento de irme y vamos a hacer una despedida, no tanto así como reírnos, pero sí una fiesta de despedida con la gente, con la familia, los conocidos. Y si me hace algo, tal vez suene loco, Maite, pero se me hace algo racionalmente pues natural, si lo vemos en el sentido de que vamos a morir todos, ¿no? Dice un autor, que ahorita no me acuerdo el nombre, que pues que en realidad la muerte es una forma de irnos porque no estamos acostumbrados a irnos de manera consciente, es decir, si tuviéramos un nivel de conciencia con ese, de espiritualidad, como usted mencionaba, de conscientemente decir, pues ya viví lo que tenía que ir, me voy a ir, de tener una certeza de que hay algo más, sin decir, bueno, pues ya me voy, pero como no la hay en general, pues huimos. Aquí en México, pues la mayoría de gente que conocemos o que conozco, huimos el tema de la muerte, no lo queremos aceptar. ¿Es difícil, Maite, ese tema de aquí en México? ¿Cómo es que ese tema de la aceptación? Lo comento porque he conocido gente que ha sufrido mucho con el tema de la pérdida, de la no aceptación de los seres queridos. ¿Cómo hacerle ver a estas personas que la muerte es algo natural? Se lo comento porque yo tengo oportunidad de platicar con unas personas y la verdad me ven como loco, de decir, es que la muerte es algo natural, es algo que vamos a pasar todos. Y se quedan viendo con cara de, pues, ¿de qué hablas? No es algo malo. ¿Cómo abordar? ¿Cómo a alguien que está viendo ese duelo, cómo ayudarle a que vea que la muerte es algo natural? Sí, aquí en nuestra cultura, pues somos de las culturas que sufrimos bastante ante la pérdida, ante la despedida. Asociamos la despedida con dolor, cuando, como usted menciona, no siempre tiene que ser así. Pero ¿cómo abordarlo para las personas que se quedan? Pues es trabajando muchísimas cosas, sobre todo hablando de lo que nos duele, de dónde nos duele. Y realmente informándonos, o sea, tenemos que empezar a crear una cultura en la que normalicemos hablar de la muerte,
porque es lo único seguro que tenemos, hablar de la muerte en la que se nos va inculcando. Es un tema que siempre evadimos, siempre, siempre. Es como cuando el niño es pequeño y se le muere la mascota, no nos animamos a decirle que se le murió. Entonces ahí ya estamos evitando hablar de la muerte, que es algo natural, que es algo que va a pasar, pero para abordarlo pues son bastantes cosas y sobre todo empezar a trabajar nuestra espiritualidad, porque muchas veces pensamos que se murió, ya se fue, no va a volver, nunca lo vamos a volver a ver. Entonces pues realmente no es así. Nosotros tenemos, bueno, en la tanatología es muy conocido una metáfora sobre el tren de la vida que nos dice que pues todas las personas somos como un tren, y tenemos diferentes estaciones. Entonces en cada estación de nuestra vida se van subiendo personas distintas y el tren va dando la vuelta, pero también en cada estación se van bajando las personas. Pero lo bueno que tienen los trenes es que pues siempre se vuelven a encontrar las mismas vías. Entonces en algún momento, cuando a nosotros nos toque, que realmente es así lo que nos dice la tanatología, porque en esta oportunidad, en este momento estamos hablando de la muerte, pero abarcamos diferentes duelos, pero eso es lo que nos dice: cuando se cumple un propósito, ya se va, ¿no? Podría ser en los divorcios, cuando esa persona ya cumplió un propósito en mi vida, se va. Y es así, cuando nosotros también cumplimos un propósito en este mundo, pasamos a otra dimensión. Y ya les de lo que iba a terminar del tren, pero decía que sí, al final nos vamos a volver a encontrar, vamos a dar la vuelta y los seres queridos que tanto amamos, que tanto queremos, pues se van a volver a subir al tren y nos vamos a encontrar. Entonces es algo que trabajamos casi por lo general, lo que yo he visto, cuando nos duele bastante, porque a veces decimos, le faltaba tanto por vivir, quería hacer tantas cosas con él, tenía tantos planes, tenía tantos sueños. Sí, es verdad, pero también algo que nos puede reconfortar y que nos puede hacer sentir mejor es ¿qué me enseñó? ¿Qué me enseñó en este caso, no sé, mi tía? ¿Qué me enseñó de la vida? ¿Qué me quedo con él? Y sobre todo, algo que también es fundamental es cómo podemos honrar su memoria. El dolor que sentimos ante una pérdida, ese dolor es sinónimo de que amábamos a las personas, de que amé a mi ser querido. Y ese dolor es el resultado de nosotros haber tenido la dicha de coincidir. Entonces, al haber tenido esa dicha de coincidir, pues nos duele la partida. ¿Y cómo puedo honrar tu memoria? La puedo honrar, no sé, perdiendo mi vida, porque me la paso a lo mejor llorando, o la puedo honrar haciendo esos planes que tanto te platiqué y quería hacer, luchando por ser una mejor persona, realmente quedándome con el aprendizaje que tuve de haber coincidido contigo. La muerte en sí es difícil, Luisana, pero creo que aquí en México pues toda la muerte nos duele de un ser querido. Sin embargo, creo yo, no sé usted como especialista qué nos puede decir, creo que la muerte que cuesta más aceptar es la muerte de los niños, porque al menos yo tenía ese concepto de niño. Teníamos amigos como todos que tenemos, íbamos en la primaria y de repente me entero que, bueno, no era mi mejor amigo, pero uno de mis mejores amigos falleció, tuvieron un accidente con su papá y falleció. Y me choqué contra un muro, porque yo tenía la idea, pero ¿cómo que falleció? Pues no se supone que hasta que estemos mayores de edad vamos a morir, porque esa idea se nos inculca aquí en México. Tal vez ahorita ya no tanto, pero anteriormente sí, que vamos a nacer y hasta que estemos de cierta edad, mayores de edad, o de la tercera edad como se le llama ahora. Ahora sí, como que ya es normal, ¿no? De que si te mueres, pues ya ni modo, ¿no? Ya estás grande, ya viviste, en fin, ¿no? Pero una de las muertes que he visto que causa mucho dolor, sufrimiento, Luisana, es la de los niños. ¿Cómo abordar ese asunto? Sí, también asociamos bastante a los infantes o a los jóvenes con que son inmortales, ¿no? Con que no les va a pasar nada o les falta, como le decía, le falta tanto por vivir. Pero es eso, ¿no? Siempre también cuando hablamos de la muerte de un niño hay un antes y un después en la familia. Entonces,
qué fue lo que vino a transformar y qué fue lo que me vino a enseñar. Realmente estamos aquí aquí en el mundo, las personas, para crecer de manera espiritual. Tenemos todo lo que nos pasa en nuestra vida, de ello podemos obtener un aprendizaje para tener un crecimiento espiritual. Y una de las grandes lecciones que venimos a aprender es el amor incondicional, como nos dice el maestro Miguel Ruiz en su libro de Eros. Venimos a aprender sobre el amor incondicional. Entonces, pues de ahí partimos. Le digo, ¿qué aprendí con mi hijo? O sea, ¿cómo puedo honrar su memoria? Y no porque no esté, ya no tengo contacto con él. Me refiero a que yo les he dicho a algunos de mis pacientes, cuando morimos, cuando estamos vivos, en momentos estamos con la persona física, ¿no? Estamos con la persona, pero cuando morimos, pues ellos pasan a otro plano en el que siempre están con nosotros. Entonces, siempre están con nosotros, aunque no los podamos ver, pero siempre están. Y es también lo que nos habla la espiritualidad, tener esa seguridad de que están, porque pues si indagamos un poquito más, pues así es. No, como le decía, no porque no podamos ver tantas cosas significa que no exista. Es como cuando tenemos un presentimiento también. A veces decimos, como yo le decía ahorita, siempre anhelamos cuando son muertes repentinas esa despedida, ese abrazo, ese último beso que me hubiera dado en vida. Pero en la literatura sobre la tanatología nos dice que siempre que morimos, nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo y puede andar por diferentes partes, ¿no? Entonces siempre que morimos, pues nuestro espíritu ya no tiene los limitantes que tenemos como persona física. Entonces, por inercia, vamos con nuestros seres queridos y nos despedimos. De alguna manera, a lo mejor no lo notamos, o a lo mejor es eso. Yo pienso que ese presentimiento que sienten las mamás, o que sentimos los familiares, cuando decimos, le pasó algo malo, ya pasó algo malo, a lo mejor pues era ese abrazo, ¿no? Esa despedida de ya me voy. Otra de las muertes que creo que duele mucho, al menos yo lo he vivido con personas con las que he platicado, son las muertes violentas, que también son, en sí la muerte es dolorosa, pero ¿qué decirles, psicóloga, a las personas que nos están viendo, qué decirles a quienes están pasando, al menos aquí en México, pues tristemente no he visto en las noticias que pues ha habido mucha violencia? ¿Qué decirle a esas personas que están pasando por un duelo de alguien de personas que su hijo falleció por un acto de violencia? Sí, aquí de hecho, ahora que lo mencionan, pues aquí en México y en la zona también en la que vivimos se da bastante las desapariciones, que yo considero que es todavía peor. ¿Por qué? Porque no podemos llevar a cabo el rito que es tan importante, no podemos llevar a cabo el funeral, el entierro, lo que hacemos en el panteón. Entonces no hay un cuerpo al que llorar. Cuando son muertes violentas, en ocasiones yo he notado que a veces los papás dicen, digo, y casi siempre lo presienten, mis pacientes me han dicho, es que yo ya lo sabía, aunque es muy muy doloroso aceptarlo, pero dicen, yo ya lo sabía, ya lo presentí. Entonces, cuando no hay un cuerpo, es también esa sensación o esa ambivalencia de, pues a lo mejor está vivo, no hay un cuerpo al que llorarle, no podemos llevar a cabo la despedida, no hay rito, no hay nada. Entonces yo considero que es todavía peor, pero sí lo podemos abordar todavía, claro. Es igual con diferentes, pues en la tanatología existen diferentes autores sobre lo que son las etapas del duelo. Tenemos las etapas de Elizabeth Kubler-Ross y tenemos las de otro autor que ahorita no recuerdo porque tiene un apellido muy complicado, pero casi son ellos dos los pioneros en la tanatología. Entonces Elizabeth nos dice o nos hace ver como que el duelo las etapas se van a dar, como que en algún momento van a aparecer, ¿no? O sea, se da la negación y en algún momento va a llegar la ira. Y otro autor nos dice que el duelo, las etapas, tenemos que tener una participación activa.
Tenemos que hacer algo para salir de la negación, tenemos que hacer algo para salir de la ira y para ir avanzando en este proceso. Entonces, yo creo que el duelo lo vamos a adecuar, depende de la persona también. Por ejemplo, en estos casos, yo creo que sí ocuparíamos una participación un poquito más activa, informar bastante sobre qué fue lo que pasó, ¿no? Hablando también, pues el hablar nos ayuda a curar el trauma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No sé, ¿no? ¿Qué esperabas? Porque sobre todo cuando son muertes violentas y muertes por desaparición, abunda la culpa, ¿no? Lo hubiera cuidado mejor, no lo hubiera dejado salir. Sí, eso causa mucho sufrimiento, ¿no? La culpa. Causa mucho sufrimiento, la culpa. Pero, como le digo, en la espiritualidad, en esto que nosotros trabajamos, suena un poquito doloroso y no lo hacemos ver así. Obviamente en terapia lo trabajamos distinto, pero lo que intentamos, o el mensaje, es que las cosas siempre pasan. O sea, no podemos evitar el transcurso de las cosas. Así tenía que pasar, lamentablemente. Es muy triste y es muy lamentable, pues luego lo abordamos de una manera muy distinta porque no podemos ser tan directos al momento de abordar un duelo. Son situaciones muy delicadas en las que están a flor muchísimos sentimientos, pero es eso, ¿no? El saber que nada lo iba a evitar. Es como, hay bastantes casos de personas que tienen un choque y sobreviven y luego tienen otro choque y al final es un choque el que lamentablemente les arrebata la vida. Entonces, realmente aquí pues no, hay cosas que no podemos evitar. Hace rato mencionaba he escuchado que ha hablado mucho de espiritualidad. En su experiencia, psicóloga, algo que yo he escuchado con varias personas, creo que uno de los propósitos de nuestra vida es lograr la felicidad o vivir pues con felicidad, pero eso creo va de la mano de la aceptación entre sus factores. He tenido una experiencia con algunas personas que están en etapa terminal y que durante esa etapa se sensibilizan, reflexionan, como se dice en términos de la Biblia cristiana, nacen de nuevo, son otra persona. Esa persona que antes era gruñona, enojona, no quería a sus hijos, a su familia, andaba apurado con su trabajo, con sus actividades del día a día, en ajetreo, no le ponía atención pues a cosas diferentes a lo material, como se dice. Y de repente, cuando están en esta etapa terminal, reflexionan y dicen, bueno, pues es que ahora la enfermedad me ha obligado a sentarme, es decir, a ponerle freno a todas mis actividades, sobre todo materiales, ¿no? Mi trabajo, que quería hacer esto, que quería tener objetivos profesionales, económicos, y ahora que estoy en esta etapa de esperando mi muerte, pues reflexiono y en base a eso, o por eso, empiezan a actuar diferente, a ser diferentes personas, a estar más en la introspección. Y ahora he tenido gente que dice, personas, pues ahora ya me llevo mejor con quien no me llevaba, ahora ya mis hijos vienen conmigo, o es personas que, mis vecinos con los que no me llevaba, ahora ya están viniendo conmigo a visitarme en mi lecho de muerte, digamos, ¿no? ¿Cree usted que, bueno, para mí es importante hablar de la muerte, porque creo que si hablamos de la muerte nos permitiría aceptar muchas cosas? No sé si ustedes, amigos y amigas, han escuchado o leído algo del estoicismo o algo de la filosofía, donde se practicaba el momento mori, creo así la frase, no recuerdo bien en latín, el momento mori, que es o sea, en una práctica, sobre todo la línea de los estoicos, que cada mes hacían una especie de ejercicio práctico donde se imaginaban el día de su muerte. ¿Y para qué este ejercicio? Bueno, pues para que me permita liberarme de mis cosas materiales, porque tristemente en la actualidad, y yo creo que en esa época también por eso lo practicaba, ¿no? De dejar mis deseos materiales, sobre todo materiales, ¿no? Que creo yo que nos afligen mucho. Le vamos correteando las cosas profesionales, materiales, que una casa, que un carro, etcétera, ¿no?
Pero al pensar en la muerte, me permite reflexionar, si mañana me muero, ¿qué va a pasar con mis planes, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cree usted que reflexionar sobre la muerte nos permitiría, digamos, ahora sí que en conclusión a la pregunta, ¿cree usted que esa práctica del estoicismo, si la aplicáramos en el ahora, o sea, en la actualidad, de que practicáramos ese momento de nuestra muerte, o que nos asumiéramos como enfermos terminales que tenemos 6 meses de vida, ¿cree usted que eso nos ayudaría a vivir más plenamente? Sí, porque yo creo que ya cuando nos ponemos, como dices, hacemos una introspección sobre la muerte, nos ponemos a reflexionar y caemos en cuenta que cuando nos morimos no nos vamos a llevar nada. Y que todas esas preocupaciones materiales que nos agobian, que nos frustran, que nos ponen ansiosos, no valen la pena. ¿Por qué? Porque, como le digo, lo que nos llevamos nosotros aquí es los aprendizajes que hemos tenido, cómo ha crecido, el crecimiento que hemos tenido espiritualmente. Entonces, al hacer esa introspección, pues reflexionamos y caemos en cuenta. Y sobre todo porque nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo es sabio, solamente tenemos que saber escuchar. Es por eso que cuando practicamos la introspección, nos damos cuenta de qué es lo que queremos realmente, ¿no? Podemos encontrar hasta nuestro propósito de vida. O sea, una pregunta lleva a otra y nos vamos analizando nosotros mismos. Porque siempre estamos preocupados por el entorno, creemos que la felicidad viene de afuera hacia adentro, pero la felicidad es de adentro hacia afuera. Entonces todas nuestras necesidades las podemos cubrir desde adentro de nosotros mismos. Sí, hay un dicho, ¿no? Que pobre no es el que no tiene, sino el que más necesita, creo que así está. Sí, y es también, pues entra lo subjetivo, ¿no? Porque podemos tener mucho, pero sentir que no tenemos nada, o podemos tener nada y sentir que tenemos todo. Así actúa la subjetividad y de acuerdo a mi subjetividad y a la perspectiva que yo tenga de la vida, voy a ser feliz o no. Porque pues todos a lo mejor pues tenemos nos pasa la misma situación a todos a lo mejor, pero cada quien lo va a interpretar a su perspectiva. Entonces lo que un hecho para una persona puede ser el hecho más triste, para otra persona puede ser el hecho más feliz. Esa es la parte que más quería rescatar de esta plática, psicóloga, quería hablar del tema de la muerte, o al menos yo así lo he interpretado en los últimos años de mi vida, que cuando hablamos de este tema de la muerte es para poder disfrutar más nuestra vida. ¿Qué mensaje nos daría ya para finalizar, psicóloga? ¿Qué podemos aplicar el asumir, ¿no?, el tema de la muerte, que todos vamos a fallecer? ¿Cómo poder aplicarlo en nuestro día a día para que podamos tener en cuenta que en algún momento nos puede llegar este día, no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos? Pues yo creo que principalmente eso, redireccionando nuestra vida sobre lo que es realmente importante, sobre lo que realmente queremos aprender. ¿Por qué? Porque también, y sobre todo el ser conscientes, que puede ser que mañana ya no nos veamos, que salga de aquí y a lo mejor ya no. Últimamente he visto una frase en redes sociales que dice: estás tan preocupado del futuro y a lo mejor ni llegas. Y es real, ¿no? Sobre todo vivir el presente, conectar con el aquí y el ahora, que muchísimos autores nos hablan del aquí y del ahora. Entonces el vivir en el presente, el conectar con el aquí y el ahora, y el ser conscientes de que estamos aquí de paso, que somos pasajeros, nos va a llevar a redireccionar nuestra vida a lo que realmente queremos, a nuestros verdaderos objetivos, y a disfrutar hasta los pequeños placeres de la vida, porque puede ser que mañana ya no tenga ese placer. Entonces yo creo que principalmente eso, ¿no? Haciendo conciencia, y como digo, yo siempre recomiendo la introspección. A veces nos pasan tantas cosas y como que nomás nos pasan así de lado, ¿no? Entonces realmente tomar una de tantas cosas que nos pasan y reflexionarla, qué me pasó, dónde me dolió, todo eso. Como yo digo, una pregunta te va a llevar a otra y te va a llevar a otra, pero todo eso te va a ayudar a descubrir qué hay realmente dentro de ti, a darnos ese clavado y hacer ese viaje. Pues psicóloga Luisana Maite Fuentes García, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Esperemos que no sea la última vez y sigamos abordando este tema que
yo creo fundamental, no es porque me quiera morir, sino, insisto, como decía al final, yo creo que si aceptamos la muerte nos permitiría ser pues más felices, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y espero pues haber resuelto alguna de sus dudas y también que sea como una introducción al tema, abordarlo ya de manera personal un poquito más, investigar y dejar un poquito al lado el miedo, poco a poco. Perfecto. Amigos y amigas, pues gracias por estar con nosotros y no se pierdan las próximas entrevistas. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión.